Hola, buenas noches. Vamos a continuar con la clase anterior que hemos dejado pendiente. Entonces, vamos a empezar con la oración de inicio. Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios y agradecer por otra clase más, otra charla más, por otro momento de aprendizaje también, siempre con el propósito y finalidad de, de aplicarlo, de vivirlo, de reflexionar, de concientizar. Primero empezando por nosotros mismos y así continuando con los demás que están a nuestro alrededor, siempre tratando de ser el ejemplo, de enseñar con el ejemplo para vivir en armonía. Que así sea. Que así sea. Bien, entonces vamos a continuar el último punto que habíamos tocado. Estábamos en la ley de libertad. Nos hemos quedado en el punto número 6. Estaríamos hablando de lo que es la fatalidad. Como lo dice la palabra, la fatalidad se refiere a al momento fatal que se puede vivir en un momento en nuestra existencia. Ya puede ser una muerte, nuestra muerte, o fatalidades que pasen, o muertes que pasen tal vez con seres cercanos o conocidos. Ya, entonces vamos a continuar con la pregunta 851 y dice... Existe una fatalidad en los acontecimientos de la vida, según el sentido que se da a esta palabra. Es decir, todos los sucesos que se producen son determinados de antemano. En tal caso, ¿qué es entonces el libre albedrío? Y los espíritus dicen, la fatalidad solo existe por la elección que ha hecho el espíritu al encarnar aceptando afrontar la prueba. Al escogerla se traza una especie de destino, que es la consecuencia misma de la situación en que se encuentra. Estoy hablando de las pruebas físicas, porque en lo que toca a las pruebas morales y a las tentaciones, el espíritu, al conservar su libre albedrío respecto del bien o del mal, es siempre dueño de sus decisiones. Un espíritu bueno, viéndole flaquear, podrá acudir a su ayuda, pero no puede influir sobre el tomar decisiones que no le corresponden. Un espíritu malo, esto es inferior, mostrándole y exagerándole un peligro físico, puede conmoverlo y espantarlo. Pero la voluntad del espíritu encarnado no deja por ello de estar libre de todo impedimento. Y es eso, los espíritus, al final estamos conviviendo entre espíritus buenos y malos, los que estamos encarnados, pero al final la decisión de hacer algo bueno o malo, la decidimos nosotros, la decidimos por la libre voluntad, el libre albedrío. Cuando dice nosotros escogemos la fatalidad, con la que vamos a venir aquí a la tierra, más que todo se refiere a las pruebas que nosotros nos hemos planteado para encarnar. Se refiere a las circunstancias fatales que suceden en nuestras vidas que marcan nuestra moralidad o nuestro crecimiento como espíritus. Por ejemplo, les doy, una persona puede tener diabetes tipo 1. ¿Ya? La diabetes tipo 1 es la que no se controla y aunque te controles y aunque te mediques, siempre vas a tener esa diabetes con fuerza, ¿no? Otra persona puede tener diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, más que todo, bueno, es más afectada por la mala alimentación, pero también sabemos que las enfermedades vienen de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de sentir. Han debido de escuchar muchas veces que una persona que reniega mucho
dicen, o que vive en estrés o en preocupación, le despierta lo que es la diabetes. Entonces, es eso. Cuando se habla de, por ejemplo, les decía, ¿no? Cuando se habla de diabetes tipo 1 que no es controlable, son situaciones de salud que son más pruebas las que nos hemos traído en esta encarnación o hemos escogido nosotros tener en esta encarnación antes de venir a la tierra, porque son enfermedades que no se controlan, enfermedades que despierten uno y esa era una prueba que tal vez uno tenía que saberla manejar o tiene que saberla manejar en vida. En cambio, la diabetes tipo 2 son más consecuencias de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de sentir. Eh, a eso nos referimos entonces cuando hablamos de fatalidades también, que muchas de las fatalidades que tenemos, nosotros mismos las hemos escogido en el plano espiritual antes de venir. Pregunta 852. Hay personas a quienes parece perseguir una fatalidad, independientemente de su manera de obrar. ¿Está la desgracia en su destino? Y los espíritus responden, se trata quizás de pruebas que deben soportar, ya que han elegido, pero una vez más culpan al destino, lo que casi siempre es solo una consecuencia de sus propias faltas. Y es lo que decíamos antes, ¿no? Las ideas justas o falsas que nos formamos acerca de las cosas que nos hacen triunfar o fracasar según nuestro carácter y posición social. Encontramos más sencillo y más humillante para nuestro amor propio atribuir nuestros fracasos a la mala suerte o al destino antes que a nosotros mismos. Siempre echamos la culpa a cualquier cosa antes que a nosotros mismos. Si la influencia de los espíritus influyentes en ocasiones solo depende de nosotros y de nuestra voluntad, rechazar las ideas que no nos sugieran cuando éstas sean malas. Pregunta 853. Algunas personas se salvan de un riesgo mortal, un ejemplo, la muerte, para caer enseguida en otro. Parecería como si no pudiesen escapar de la muerte. ¿No hay en esto una fatalidad? Y los espíritus dicen, solo es fatal en el genuino sentido de la palabra, el instante de la muerte, cuando ese momento ha llegado, bien sea por un medio o por otro. No pueden escapar de ella. Pregunta 853A. Así pues, cualquiera que fuere el peligro que nos amenace, no moriremos si no nos ha llegado la hora. Y los espíritus dicen, no, no morirás, no perecerás. Y tienes de ello miles de ejemplos. Pero cuando la hora de tu partida haya llegado, nada podrá impedirla. Dios sabe por anticipado con qué clase de muerte te irás de la tierra, y con frecuencia lo sabe también tu espíritu, porque le es revelado cuando escoge una u otra existencia. En estado errante, es decir, cuando somos espíritus y sabemos que tenemos, bueno, elegimos encarnar nuevamente, sabemos cómo vamos a morir, cuándo vamos a morir, de qué vamos a morir. Pregunta 854. De la inevitable hora de la muerte, ¿se podrá decir que las precauciones que adoptemos para evitarla sean inútiles? Y los espíritus dicen no, por cuanto las precauciones que tomen son sugeridas con miras a evitar una muerte que se cierne sobre ustedes. Contribuyen uno de los medios para que no ocurra. Y a esto va la pregunta 855 continuando. ¿Qué se propone la providencia o mundo espiritual o Dios cuando nos hace correr riesgos que no tendrán consecuencias para nosotros? O sea, ¿qué se propone cuando uno parece que va a morir y no es, y no muere, o bueno, no llega a suceder? Los espíritus responden, cuando tu vida se ve puesta en peligro, se trata de una advertencia que tú mismo has deseado a fin de desviarte del mal y hacerte mejor.
Entonces se tienen dos opciones. Primero, al escapar de ese riesgo y si aún te encuentras bajo la influencia del peligro que has corrido, piensas con mayor o menor intensidad en mejorarte, según sea la acción más o menos poderosa de los espíritus buenos que te asisten o te acompañan. Es decir, estás tomando la decisión o mejor dicho, la lección de forma positiva, porque estás reflexionando para ser mejor. Has tenido esa experiencia, has creído tal vez que ibas a morir y no has muerto, y más que todo ha sido una advertencia para que reacciones a, a tu vida y a ver qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Entonces, cuando tú aprendes la lección y tomas el camino bueno, es decir, tomas y decides corregir tu vida, entonces lo estás aprovechando esa advertencia de forma positiva. Esa puede ser una opción. O la segunda opción, si intervienen en el espíritu malo, es decir, bueno, en el libro nos dice, ¿no? Cuando dice espíritu malo, y digo malo, sobreentendiendo que el mal todavía reside en él. No es que el espíritu sea malo, sino que el espíritu está en oscuridad o está con maldad. Entonces, dice, ¿no? Si interviene el espíritu malo y piensas que podrás liberarte de la misma forma de otros peligros, volviendo a cometer las mismas faltas y errores, no aprendiste nada de la lección y la advertencia será en vano, poniéndonos nuevamente en riesgo en la que esta vez podría ser fatal. Entonces, mediante los riesgos en los que nos vemos sometidos, Dios recuerda cuán débiles somos y la fragilidad de nuestra existencia. Si examinamos la causa y la naturaleza del peligro, veremos que casi siempre sus consecuencias hubieran sido el castigo de una falta cometida o de un deber descuidado. Es decir, una falta cometida. Bueno, nosotros lo vemos, aquí dice, ¿no? Hubieran sido el castigo de una falta cometida. Cuando se hace la maldad o bueno, se actúa de forma mala con malicia, con esa intención, o de un deber descuidado. Un deber descuidado puede ser cuando, yo qué sé, tienes tus papás de la tercera edad y obviamente es un deber cuidar de ellos, protegerlos y y, y estar ahí para ellos. Pero si, digamos, uno como hijo dice, no, yo no me hago cargo de mis padres y los abandono y los dejo, entonces se está descuidando un deber, no se está cumpliendo con una misión. A eso se refiere, ¿no? Y prácticamente dicen castigos, ¿no? Pero al final son castigos cometidos por nosotros mismos que ya sea en esta o en la siguiente vida se van a terminar saldando, ¿no? Dios nos advierte de este modo para que reflexionemos y nos enmendemos a tiempo. Pregunta 856. ¿Conoce de antemano el espíritu? Perdón, buenas noches, no se escucha, no hay audio. Creo que Vilma se salió, pero está volviendo a entrar. Van a disculpar, así me acaban de llamar y sin querer apreté un botón y me salí. Ya, entonces continuamos con la pregunta 856. ¿Conoce de antemano el espíritu del tipo de muerte por el que debe perecer? Y los espíritus dicen, sabe que la clase de vida que escogió lo expone a morir de una y no de otra manera, pero también conoce las luchas que tendrá que tener para evitarlo y que si Dios permite, no sucumbirá, no morirá. Eso sería en el caso de una reflexión profunda. Pregunta 857.
Hay hombres que afrontan los peligros de las batallas o guerras con la persuasión o instinto de que no ha llegado su hora. ¿Tiene esa confianza algún fundamento? Y los espíritus dicen, muy a menudo el hombre tiene el presentimiento de su fin, es decir, sabe que va a morir. De la misma manera puede también tener ese presentimiento de que no morirá todavía. Ese presentimiento le viene de sus espíritus protectores, los cuales le advierten de que se mantenga o que se mantenga preparado para partir. Y sí, en algún momento tal vez hemos debido de escuchar, ¿no? Y decir, al tal persona que falleció, no sé, presintió que se iba a morir o algo le decía que iba a partir y al final parte. Ese presentimiento eh, es tu mismo espíritu, porque obviamente tu propio espíritu antes de venir a la tierra ya sabía cuándo ibas a morir, de qué ibas a morir. Y a veces es ese contacto que el mismo espíritu tiene con la persona encarnada, ¿no? Al final eres tú mismo que te despierta ese presentimiento y hay personas que sí dicen, ¿no? Parece que voy a morir. Pregunta 858. ¿A qué se debe que aquellos que presienten su muerte la teman por lo general menos que los otros? Es decir, ¿a qué se debe que los que creen que van a morir no le tienen tanto miedo que otros? Y los espíritus responden, el que teme la muerte es el hombre, no el espíritu. Y la persona que presiente su muerte piensa más como espíritu que como hombre, comprende su liberación y la espera. Y es así, el espíritu, como dice, comprende su liberación y la espera, comprende que se va a despojar de este cuerpo material, porque en muchas ocasiones que hemos leído, es como si el espíritu estuviera atrapado en el cuerpo físico. Una vez que desencarnan, se sienten libres, se sienten y se empiezan a reconocer como espíritus. Y para ellos el momento de la desencarnación, el momento de la muerte es una libertad, porque no tienen que estar con el peso de la materia. Pregunta 859. Si la muerte no puede evitarse cuando ha de llegarnos, ¿sucede lo mismo con todos los accidentes que sufrimos en el transcurso de la vida? Y los espíritus dicen, son situaciones bastante insignificantes para que se puedan prevenir y en ocasiones hacer que las eviten dirigiendo el pensamiento. Porque no nos agrada el sufrimiento material? Pero esto es poco importante para la vida que han elegido. Realmente la fatalidad solo consiste en la hora en que deben aparecer en la tierra y la hora en que tienen que marcharse de ella. Entonces, los accidentes que se tienen en la vida, como dice, son más pruebas o tal vez consecuencias de nuestra forma de vivir, o tal vez son pruebas que también en el plano espiritual nos hemos puesto en esta vida. Y es igual que con la enfermedad de la diabetes que les ponía de ejemplo, también los accidentes. Por ejemplo, si hay una persona que va a tener un accidente, yo que sé, un accidente puede ser de tránsito, y en el momento del accidente pierde las piernas y queda paralítico, entonces son situaciones que marcan al espíritu de forma moral. Son pruebas que desde el plano espiritual ya han venido a experimentarlas aquí en vida. También se pueden tener accidentes leves, tal vez por descuido. Eso, pero ya son los accidentes leves, ya son consecuencias de nuestro descuido en vida. En cambio, los accidentes que nos marcan son pruebas que nosotros traemos desde allá. Pregunta 859A. ¿Hay hechos que deban por fuerza suceder y que la voluntad de los espíritus no puede evitar? Y los espíritus dicen, sí, pero tú en el estado de espíritu has visto y presentido cuando hiciste tu elección. Pero no vayan a creer que no vayan a creer que esté ya escrito como dicen. Un acontecimiento suele ser a menudo la consecuencia de algo que tú has realizado mediante un acto de
tu libre voluntad. De manera que si tú no hubieras hecho eso, no se habría suscitado aquel acontecimiento. Si te quemas un dedo, se trata del resultado de tu imprudencia y también de la condición de la materia. Solo los grandes dolores, los sucesos importantes que pueden influir sobre la moral, han sido previstos por Dios. Han sido nuestra elección en el plano espiritual antes de venir, porque resultan útiles para tu instrucción y purificación, para el aprendizaje. Eso es lo que ya hablábamos antes, ¿no? Pregunta 860. ¿Puede el hombre por su voluntad y por sus actos hacer que ciertos acontecimientos que debían suceder no ocurran y la inversa? Ya va. Y los espíritus responden, es posible si esa desviación aparente puede ajusticiarse a la vida que ha escogido. Por otra parte, si es para hacer el bien, siendo el único objetivo de la existencia, puede impedir el mal, sobre todo aquel que pudiera contribuir a un mal mayor. Pregunta 861. El hombre que comete un homicidio sabía al elegir su vida que se convertiría en criminal, y los espíritus dicen que no. Conocía que el optar por una existencia de luchas había posibilidades para él de dar muerte a su semejante, pero ignoraba si lo haría porque casi siempre hay en el hombre liberación antes de cometer el crimen. Es decir, las circunstancias de la vida nos pueden llevar a un suceso. Si uno escoge, yo que sé, una vida entre guerras, obviamente va a haber más probabilidad de que mates a alguien, porque en las guerras es eso, es matar o morir. Entonces, si uno escoge vivir en, yo que sé, una familia disfuncional, donde hayan crímenes, yo que sé, un barrio peligroso, donde hayan a veces demasiadas pandillas y crímenes y todo eso, si uno escoge vivir en ese ambiente antes de encarnar, entonces lo más probable que mates a un semejante. Entonces eso viene arrastrándose ya desde la elección o en el plano espiritual. Pero no está destinado o no está escrito de que vas a matar. No, el hecho de matar o no matar ya va siendo decisión de cada uno. Pero habiendo escogido un ambiente así, las probabilidades son mayores. Creo que alguien levantaba la mano. Creo que no. Ya, entonces, ahora bien, el que libera sobre algo es en todos los casos libre de hacerlo o de no hacerlo. Si el espíritu supiera por anticipado que ya en su condición de hombre debía ser autor de un homicidio, entonces estaría predestinado a ello. Y deben de saber que no hay nadie que se haya predestinado al crimen y que todo asesinato, como cualquier otro acto, es siempre el resultado de la voluntad del libre albedrío. Pregunta 862. Existen personas a las cuales nada les sale bien y a quienes un genio malo parece perseguir en todas sus empresas. ¿No se puede llamar a esto fatalidad? Y los espíritus dicen, es fatalidad si quieres denominarlo así, pero resulta de la elección de la clase de existencia, porque tales personas han querido ser probadas mediante una vida de desilusiones a fin de ejercitar su paciencia y su resignación. Esas dificultades también nosotros las elegimos, esos fracasos de nosotros también las elegimos en el plano espiritual. Como dice, para poner a prueba en nuestras vidas la desilusión y ejercitar la paciencia, la perseverancia para conseguir las metas que nosotros nos tracemos, o tal vez la resignación. No obstante, no creas que esa fatalidad sea absoluta.
Es a menudo el resultado del camino erróneo que han tomado y que no están en relación con su inteligencia y aptitudes. El que quiere cruzar a nado un río y no sabe nadar tiene muchas posibilidades de ahogarse. Así sucede en la mayoría de los acontecimientos de la vida. Si el hombre solo inicia empresas que estuvieran en relación con sus facultades, casi siempre obtendría buenos resultados. Lo que le pierde es su amor propio y su ambición, que lo desvían de su senda y le hacen tomar por una vocación, lo que en realidad es un deseo de satisfacer ciertas pasiones. Fracasa y tiene la culpa, pero en lugar de atribuírselo a sí mismo, prefiere acusar de ello a su mala estrella o a su mala suerte. Uno que hubiese sido un buen operario y que se hubiera ganado honorablemente, honradamente la vida, sería en cambio un mal poeta y moriría de inanición. Para todo el mundo habría lugar si cada cual supiera ocupar el que le corresponde. Entonces, los fracasos que se tengan mucho también depende de las metas que nos pongamos, ¿no? A veces algunos se ponen metas muy elevadas y ahí está el fracaso. A veces como espíritus, también ya habíamos leído anteriormente, espíritus también se ponen metas muy elevadas y no llegan a concluir con sus misiones. Entonces, uno tiene que avanzar de acuerdo a sus capacidades y sobre todo a su deseo moral también, ¿no? De crecer. ¿Con qué intenciones uno, yo qué sé, abre una empresa? Si está pensando más en lucrar, en el dinero y no se concentra tanto en cómo hacer crecer la empresa, más se enfoca en el objetivo de tener dinero tal vez, o en lo económico, entonces ahí es cuando a veces se fracasa, ¿no? Pregunta 863. Las costumbres sociales no obligan muchas veces a un hombre a seguir un camino equivocado y no está él sometido al controlar del qué dirán cuando escoge sus ocupaciones. Eso que llamamos respeto humano no es un obstáculo para el ejercicio del libre albedrío. Que los espíritus dicen, los hombres crean las costumbres sociales, Dios no. Y si a ellas se someten es porque les conviene, lo cual constituye un acto más de su libre albedrío, puesto que si lo desearan podrían liberarse de ellas. Entonces, ¿por qué se quejan? No deben acusar a las costumbres sociales, sino a su tonto amor propio, que los lleva a preferir morirse de inanición antes que apartarse de ellas. Nadie les toma en cuenta ese sacrificio que realizan en pro del que dirán. En tanto a Dios, si les tomara en cuenta el sacrificio que hagan de su vida, de su vanidad. Eso no significa que haya que desafiar sin necesidad al que dirán, como hacen ciertas personas que tienen más extravagancia que verdadera filosofía. Es tan desatinado dar motivo a que la señalen a uno con el dedo o lo miren tal cual. Si se tratara de un ser exótico como prudente descender, como prudente descender por propia voluntad y sin murmurar cuando no puede uno mantenerse en lo alto de la escala. Es decir, la misma humanidad crea sus propias normas, sus propias leyes. Y a veces el mundo material nos lleva a eso, ¿no? A ponernos normas o formas de vivir que tampoco nos favorecen. Pregunta 864. Si hay personas a las cuales la suerte parece ser contraria, otras en cambio dan impresión de verse favorecidas por ella, por cuanto todo les sale bien. ¿A qué se debe esto? Y sí, hay personas que les sale, ¿no? Todo bien. Los espíritus responden, con frecuencia es porque estas últimas saben hacer mejor las cosas, pero también puede tratarse de una clase de pruebas. El buen éxito las embriaga, se confían a su destino y muchas veces pagan más tarde sus mismos triunfos mediante crueles eh,
reveses que con prudencia hubieran podido evitar. Como dice, puede ser que sí les salga todo bien porque hacen las cosas bien. Y eso pasa con los espíritus que ya tienen cierto grado de experiencia y están ciertamente, tienen un cierto grado de elevación. Pero aquellos espíritus que se ponen cosas muy fáciles y que todo les sale bien, a veces también no aprovechan esas circunstancias, ¿no? Y, y más bien van arrastrando karmas que van a tener que en otra vida aprender de los errores que cometan por culpa de estos, bueno, de los errores que se cometan en esta, ¿no? 865. ¿Cómo explicar la suerte que favorece a algunas personas en circunstancias en que no intervienen de ningún modo ni la voluntad ni la inteligencia? En el juego, por ejemplo, eso ya se trata y estamos hablando de la suerte. Ciertos espíritus han escogido de antemano determinados tipos de placer. La suerte que se les muestra propicia constituye una tentación. El que como hombre gane, perderá como espíritu. Es una prueba para su orgullo y su codicia. Esa suerte que nosotros también traemos es eso, es también una prueba. Y hasta la misma suerte tenemos que saber manejarla. Siempre tratando de crecer, ¿no? Y no caer en el orgullo o en la codicia, como dicen. Pregunta 866. Así pues, la fatalidad que pareciera presidir los destinos materiales de nuestra vida sería también un efecto de nuestro libre albedrío. Y los espíritus dicen, tú mismo has elegido tu prueba. Cuanto más duda sea, mejor la soportes, tanto más te elevarás. Mientras más dura sea la prueba y la sepas sobrellevar, más alto te elevarás, más crecerás como espíritu. Aquellos que pasan su vida en medio de la abundancia y de la dicha humana son espíritus cobardes que permanecen estacionarios. Por eso el número de infortunados es muy superior al de los felices en este mundo, puesto que los espíritus en su mayoría buscan la prueba que les será más fructífera. Sí, en este mundo hay más sufrimiento que gozo, ¿no? Y bueno, ahí podemos ver que los espíritus vienen más a aprender. Son aquellos o algunos que es en menor cantidad, que vienen con demasiados placeres, que también son pruebas de aprender a manejar esos placeres, ¿no? Si lo manejan bien o lo manejan mal. Pregunta 867. ¿De dónde proviene la expresión nacer con buena estrella? Y los espíritus dicen, es una antigua superstición que relacionaba a las estrellas con el destino de cada individuo. Es una alegoría que algunas personas toman totalmente al pie de la letra. Alguna vez han debido de escuchar, ¿no? Esa persona tiene buena estrella, o esta persona ha nacido con estrella, y esta persona ha nacido estrellado. Hasta esa buena estrella es también una elección que hacemos en el plano espiritual, con la misma intención de aprender. Ya, entonces pasamos al siguiente punto, que es el 7, que dice conocimiento del porvenir. Cuando dice conocimiento del porvenir se refiere al futuro, conocimiento del futuro. Y dice la pregunta 868, ¿puede el futuro o el porvenir ser revelado al hombre? Y los espíritus dicen, en principio el porvenir se le oculta, y solo en casos raros y excepcionales permite Dios su revelación. Es decir, cuando nacemos totalmente en blanco y obviamente no sabemos cuál va a ser nuestro destino, nuestro futuro en realidad. Entonces, todo lo que tenga que ver con el futuro, obviamente el hombre o el ser humano
viene en total ignorancia, o sea, desconoce. Es parte del aprendizaje. 869. ¿Con qué propósito le es ocultado al hombre el porvenir? Y los espíritus dicen, si el ser humano conociera el futuro o el porvenir, descuidaría el presente y no obraría con la misma libertad, porque estaría dominado por la idea de que si una cosa debe ocurrir, no ha de ocuparse de ella, o si no, trataría de ponerle obstáculos. Si uno supiera que yo voy a tener por ejemplo, si yo supiera que yo voy a tener un accidente de aquí a 5 años, entonces yo trataría más de ponerle obstáculos y no me preocuparía en el presente, más me estaría preocupando cómo puedo evitar, cómo puedo hacer que no suceda. Entonces es por eso que no se da la información del porvenir al ser humano. Dios no ha querido que fuese así, a fin de que cada uno coadyuve en la realización de las cosas, incluso aquellos a los que querría oponerse. De modo que tú mismo preparas muchas veces, sin sospecharlo, acontecimientos que sobrevendrán en el curso de tu vida. Pregunta 870. Puesto que resulta útil que desconozcamos el porvenir, ¿por qué Dios consiente en ocasiones el que sea revelado? Y en ocasiones raras, ¿no? Tal vez en algún momento siempre dicen, bueno, hay personas que también pueden hablar del futuro y decir, no, tal cosa va a pasar y pasa, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios en algunos momentos da a conocer eso? Y los espíritus responden, es cuando ese conocimiento anticipado debe facilitar la realización de algo en lugar de ponerle trabas, comprometiendo a actuar de otro modo de tal que se hubiera hecho de no mediar tal revelación del futuro. Por otra parte, a menudo suele ser una prueba. La perspectiva de un suceso puede despertar pensamientos más o menos buenos. Si un hombre debe saber, por ejemplo, que recibirá una herencia con la que no contaba, podrá ser tentado por la codicia, por el júbilo, aumentar sus goces materiales, por el deseo de poseer antes esa fortuna, deseando tal vez la muerte de aquel que ha de dejársela. O por el contrario, tal vez tal perspectiva suscitará en él buenos sentimientos e ideas generosas. Si la pretensión no se cumple, se presenta otra prueba, la de cómo soportar su desengaño. Pero no por ello dejará de tener el mérito o el demérito de los pensamientos buenos o malos, que la creencia en el hecho haya engendrado en él. Es decir, puede tomarlo de diferente forma, de buena o de mala, pero sabiendo cuál es el futuro, no, como decíamos, no le deja vivir el presente. Pregunta 871. Visto que Dios todo lo sabe, ¿sabrá igual si un hombre debe fracasar o no ante determinada prueba o ante determinada prueba? Pues bien, ¿para qué se necesita esa prueba si no puede mostrar a Dios nada que ya no sepa acerca de esa persona? Y los espíritus responden, tanto valdría preguntar por qué Dios no creó al hombre perfecto y realizado, o por qué el hombre pasa por la niñez antes de llegar a la edad adulta. El propósito no es instruir a Dios respecto al mérito de este individuo, porque Dios sabe perfectamente lo que vale. El propósito es dejar a ese hombre toda la responsabilidad de su acción, puesto que es él libre de sus decisiones. Sabiendo que el ser humano puede escoger entre el bien y el mal, la prueba consiste en confrontarlo con la tentación del mal y que tenga todo el mérito si se resiste a él. Ahora bien, aunque Dios sepa perfectamente si fracasará o no, no puede en su justicia ni penarlo ni recompensarlo por un acto que no ha realizado. Lo mismo pasa entre los hombres.
Por muy bueno que sea un aspirante en triunfar, no se le puede calificar sin previo examen, sin someterlo a una prueba, o como un juez que condena al acusado sobre la base del acto consumado y no por una presunción o una suposición de que pueda o deba cometer el acto. Es decir, un juez condena a un criminal sobre algo que ha hecho, no por suposiciones. Ya eso también se refiere. Cuanto más conocimiento tenga el hombre del futuro, nos damos cuenta lo sabia que es la providencia al ocultárselo. La seguridad de que un acontecimiento pueda pasar lo llevaría a la inacción, no haría esfuerzos por llegar a ese objetivo, o una desgracia lo llevaría a estar desanimado. Es uno u otro caso, sus fuerzas se verían paralizadas. Si ya supiera el futuro, ¿ya qué haría? O sea, ya sabe qué va a pasar. Él por eso, futuro se muestra al hombre. Es por eso que el futuro se muestra al hombre como un objetivo que debe de alcanzar mediante sus esfuerzos, pero sin que conozca la serie de pruebas que debe de pasar para alcanzarlo. Ya, vamos a pasar al siguiente punto, que es el número 8, que prácticamente es el resumen teórico, dice, ¿no? Resumen teórico del móvil de las acciones humanas. Es prácticamente un resumen de lo que hemos estado viendo y leyendo y lo que son también, ¿no? Las reacciones humanas. Dice la pregunta 872, que en realidad no es una pregunta. ¿La cuestión de libre albedrío o autoridad puede resumirse así? Puede resumirse así. El hombre no es inevitablemente conducido al mal. Los actos que realiza no están escritos de antemano. Los delitos que comete no están destinados por un decreto. Cada quien es libre de sus acciones. Con el carácter de prueba o expiación, escoge una existencia en la que se verá arrastrado hacia el crimen, ya sea por el ambiente mismo en que se encuentra o por las circunstancias que sobrevengan, pero él siempre tiene la libertad de hacerlo o no. También se tiene este libre albedrío en el estado de espíritu, cuando se elige la existencia y las pruebas que se quiere tener en vida. Y cuando se está encarnado, se tiene la facultad de ceder o resistir a las solicitaciones que nos hemos sometido voluntariamente. Dependerá del grado evolutivo combatir esas malas decisiones. Dependerá de nuestro grado evolutivo en el que nos encontremos para cometer o no cometer errores en esta vida. Se tomarán mejores decisiones cuando la educación se base en el estudio profundizado de la naturaleza moral del hombre. El espíritu desprendido de la materia en estado errante elige sus futuras vidas encarnadas, según sea el grado de perfeccionamiento que tenga, y en esto consiste su libre albedrío. Este libre albedrío se sigue teniendo en la encarnación, tanto en el plano espiritual y acá. Porque las pruebas que uno elige en el plano espiritual, nadie te las impone. Cada uno de nosotros decidimos cuáles vamos a tener. Si cae en la influencia de la materia, es porque fracasa bajo las pruebas que él mismo ha escogido para que le ayuden a superarlas. Se puede pedir asistencia a Dios y a los buenos espíritus. Si estás tomando conciencia de que estás haciendo las cosas malas, habla con Dios, pide esa asistencia a Dios, pide esa ayuda, esa guía a Dios o a los buenos espíritus. Sin el libre albedrío el hombre no tiene culpa en el mal ni mérito en el bien. Y esto es tan reconocido que en la sociedad humana se reprueba o se elogia siempre la intención y la voluntad. Ahora bien, quien dice voluntad está diciendo libertad. Por lo tanto, el hombre no puede buscar una excusa para sus malas acciones culpando
a la materia o al organismo o a su cuerpo, creyendo que no razona, ignorando su condición de ser humana para igualarse a un animal. No podemos culpar al cuerpo o a la materia. Es nuestra decisión hacer las cosas bien. Es el espíritu en realidad el que actúa tomando las decisiones. Pero cuando el hombre practica el bien, tiene gran cuidado en que se le reconozca el mérito a él mismo y no sus órganos. Podemos ver que el bello privilegio de su especie es la libertad de pensar. Y eso es lo que va hablando el resto del resumen, ¿no? A ver, vamos a ir a lo último, ¿no? ¿Sí? Si sale vencedor de ella, se eleva, es decir, cuando toma una prueba, ¿no? Si fracasa, sigue siendo lo que era, ni peor ni mejor, es decir, continúa. Se trata de una prueba que habrá de reiniciar y puede que permanezca mucho tiempo en ese estado. En la siguiente vida se volverá a colocar la misma prueba hasta que sepa superarla. Cuanto más se depura, tanto más disminuye sus puntos débiles y menos oportunidades da a los que lo incitan al mal. Su fuerza moral crece en virtud de su elevación y los malos espíritus se alejan de él. Y es así, cuando una persona crece moralmente, está vibrando en diferente frecuencia. Y los espíritus inferiores que tal vez teníamos al lado se van a ir alejando porque ya no es la misma frecuencia, ya no son compatibles, ya no son afines. Todos los espíritus buenos en mayor o menor grado, cuando se hallan encarnados, constituyen la especie humana. Y como la Tierra es uno de los mundos menos adelantados, hay en ella más espíritus malos que buenos. De ahí que vemos tanta perversidad entre nosotros. Hagamos todos los esfuerzos que podamos para no tener que volver más tarde a esta estación y para merecer ir a descansar a un mundo mejor, en uno de esos mundos privilegiados en los que reina el bien, la soberanía y donde solo recordaremos nuestro paso por la tierra como un periodo de exilio y de aprendizaje. Entonces, todo depende de cada uno. Querer aprender, hacer las cosas bien para que en nuestra siguiente, yo que sé, encarnación podamos encarnar tal vez en un mundo mejor, en un mundo sin tanta crueldad, en un mundo donde no pese tanto la materia. Bien, eso sería entonces, con eso estaríamos acabando la ley de la libertad. Un poquito larga ya esta parte. Tal vez algún comentario, alguna duda o algún aporte que quieran realizar. Gracias, hermanita. Buenas noches todos. Buenas noches. No sé si va a hablar la persona que intervino o puede intervenir. Sí, decías, Lidia, buenas noches. Buenas noches. Tengo una curiosidad y una duda en el tema, el último de conocimiento del futuro. Eh, Como que he entendido de que no podemos saber o no debemos saber el futuro, ¿no? Y mi cuestionamiento es el siguiente, ¿qué pasa con las personas que sí acuden, por ejemplo, a estas personas videntes, que se les podría llamar videntes, o no sé qué se les podría llamar, eh, que ven, digamos, algo del futuro a petición, digamos, de parte, ¿no? Digamos, tengo entendido, por ejemplo, que hay personas empresarias, inversionistas, también los políticos, que no dan un pie
si antes no consultan con esas personas, si no les orientan? Y mi curiosidad es ¿eso está mal? ¿Está permitido por los espíritus? ¿O cómo es? Esa Bien, mi interrogante. sí, como estábamos leyendo, dice, ¿no? De forma general, no se nos permite saber el futuro, caso algunas excepciones que la providencia o que el mundo espiritual, ¿no? O que Dios lo permita. Y a eso se refiere, ¿no? También ese sector que mencionas, qué pasa con esas personas que son videntes y que ven tal vez el futuro en algunas ocasiones y hablan de ello, ¿no? O consultan, ya sea para sus negocios y demás. Son casos particulares, no es muy común, podemos decir, porque al final, podemos decir que nadie tiene la certeza absoluta o segura o total o definitiva del futuro. Si bien tal vez en algún momento alguien puede decir lo que va a pasar en un futuro o con una empresa y puede justo ser lo que va a pasar, y muchos dicen, él es un buen vidente, él me ha dicho que va a pasar y ha pasado, ¿no? Puede suceder, como dicen, en el caso de que se tenga que aprender una lección de eso. Puede ser que también esta persona que es vidente sí prediga el futuro de forma atinada, pero también puede ser que se deje llevar por el orgullo, por, yo qué sé, la soberbia, o porque, o tal vez creerse que es mejor o creerse que es superior. Entonces, en muchos casos, a veces cuando no se sabe manejar esto, los espíritus que lo asistían o que lo asisten en cuanto a las predicciones también los abandonan, ¿no? Y dejan de, yo qué sé, predecir un futuro, ya no tienen ese atino, ya no tienen esa, esa certeza de que va a ser real lo que están prediciendo, ¿no? Pero como te digo, son casos, hubo ocasiones bien, son raras, que no es muy común que se da. Y como te digo, son situaciones para que el ser humano o las personas mismas aprendan, ¿no? O aprendan alguna lección de eso. Sí, la pregunta es, como se les pregunta a los espíritus, ¿está permitido? Como dice, hasta cierto punto, si es para el progreso, para la elevación o el aprendizaje, que es muy raro, sí podría estar permitido, que es muy raro. Por lo general, bueno, no es conveniente, como estábamos leyendo, indagar en el futuro. No es conveniente que tú sepas lo que va a venir de aquí, yo que sé, a un tiempo y estés más sujeto tus pensamientos en eso que vivir el presente. O sea, no es lo adecuado, no es lo bueno, pero sí se da en algunos casos, ¿no? De acuerdo a En lo que se varios quiera que sea. casos. Sí, pero como te digo, sí, si bien, digamos, hay momentos en que le atinan a la predicción, hay momentos en que no. O sea, tampoco es, podemos hablar de unas predicciones absolutas y seguras de que están en lo cierto o de que va a suceder. Han habido muchos que han dicho, ¿no? Han predecido y sí le han atinado, pero también con el pasar del tiempo tal vez han seguido prediciendo y no, ya no le atinaban. O sea, no se puede tener la certeza absoluta de que algo va a suceder. Puede que suceda, pero como también puede que no. Mm. ¿No ve? Pero como dice, no es bueno estar metido tanto así en el futuro, no es bueno. Al final lo que va a llegar, va a venir, hay que vivir el presente más que todo. No es lo más recomendable estar Pero pendientes del tampoco, futuro. digamos, estaría sancionado o perjudicaría al espíritu, las personas que hacen esto y las personas que acuden a ellos. Como te digo, todo va en base al aprendizaje que se les quiera dar.
al final, si el aprendizaje no va a ser positivo, obviamente van a tener sus, como tú le dices, tal vez sanción, ¿no? Van a tener sus consecuencias. Pero todo eso depende de lo que se quiera enseñar o aprender en ese momento. Bueno, Bien, tal vez alguna otra cosa más. Ya, entonces podemos hacer la oración de cierre. Vamos a elevar nuevamente nuestro pensamiento a Dios, agradeciendo por otra charla más. Eh, como siempre, aprovechando el tema, pedir siempre la asistencia, como nos dijo, ¿no? En la lectura, a veces cuando nos sentimos perdidos o no nos sentimos en buen camino, pues pedir la asistencia a Dios, pedir la asistencia a nuestros guías espirituales. Que a veces las pruebas difíciles que tenemos en esta vida las sepamos llevar de la mejor forma posible, con la intención siempre de aprender. No nos demos por derrotados, no nos demos por vencidos. Tratemos siempre de aprender de la mejor forma posible de todas las cosas malas que nos suceden, ¿no? Como decimos, al final son pruebas que nosotros mismos nos ponemos. Que si superamos estas pruebas, ya para una siguiente existencia vamos a tener una mejor existencia, una mejor vida. Y el crecimiento espiritual que se tenga va a ser mayor y, y con mayor elevación. Que así sea. así sea. Bien, muchas gracias a todos entonces por su participación, por su asistencia, por su presencia. Ya vamos a estar en otra charla hablando. Que tengan una buena noche. Gracias a todos.